que voy a deciros hoy no va a ser ni la mitad de la mitad de lo que y es el título del tema, ¿no? La clase obrera a lo largo de la historia, evidentemente, es un tema que va a dar mucho calor y que da mucho calor incluso a lo largo de la historia, y creo que tratar de resumirlo aquí en 10 o 15 minutos va a ser bastante difícil, ¿no? Pero bueno, vamos por lo menos a intentarlo y por lo menos intentar que se os abra el gusanillo para luego investigar en casa más el tema, ¿no? Creo que tenemos que empezar, como empezamos bien el lunes, si os recordáis, empezamos a definir la clase obrera, ¿no? ¿Qué era la clase obrera, ¿no? Con las diferentes aportaciones del camarada Borja y el camarada Fou. Y creo que eso es muy importante, porque a partir de ahí ya podemos hablar de un origen de algo que queremos empezar a hablar hoy, ¿no? Evidentemente, tenemos que preguntarnos el por qué la clase obrera, cuándo comienza la clase obrera, en qué momento y cuál es la situación en la que empezaba la clase obrera, ¿no? Hay muchos historiadores que lo retrotraen incluso y aquí están unos debates que también podemos luego, si queréis, entrar, si a partir de que hay las primeras revoluciones burguesas, a partir del siglo XVI o XVII, se puede empezar a hablar también de su clase, de la clase obrera, ¿no? Yo, desde luego, hay historiadores que así lo definen, yo desde luego creo que así no es, pero desde luego teníamos que empezar a hablar del origen. ¿Cuándo podemos hablar de verdad de esa cosa que resulta que luego va a cambiar la sociedad, una sociedad igualitaria y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo de verdad empieza eso, ¿no? Evidentemente hay un proceso en la historia, porque además yo soy de los que digo que la historia no se debe estudiar mediante compartimentos estancos, la historia es un proceso, ¿no? Desde el principio de la humanidad hasta ahora, ¿no? Y entonces creo que evidentemente tenemos que empezar a hablar, a entender que la historia como proceso no tenemos que empezar a hablar como cuestiones de etapas ni cuestiones así, sino que la historia es una historia de la humanidad de principio a fin, ¿no? Entonces, pero bueno, nos sirven esas etapas para definir cuestiones importantes que han pasado a lo largo de la historia humana, ¿no? El tema de la revolución industrial, por ejemplo, yo creo que ahí es donde podemos empezar a hablar a definir lo que lleva la clase obrera, ¿no? Ahora bien, hay dos preguntas aquí fundamentales. Primero, ¿por qué se da la revolución industrial? Y segundo, ¿por qué se da donde dicen los historiadores que se da, que es en Inglaterra, ¿no? Bien, aquí en España dicen nuestros historiadores que no se da, ¿no? Que hay revolución industrial, como dice Jordi Nadal, fue un fracaso, o sea, casi no se da, ¿no? Hay un libro que se llama El fracaso de la revolución industrial en España, que dice que la revolución industrial aquí no se da. Pero sí se da en Inglaterra como uno de los elementos. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Inglaterra en aquel momento que nos hace empezar a hablar de los orígenes de la revolución industrial, ¿no? ¿Por qué se da allí? Hay un elemento fundamental que incluso yo creo que Marx también habla de él, que es el elemento del propio comercio. Cómo se está desarrollando el comercio en Inglaterra, pero cómo están empezando a cambiar una cuestión que es la creación de mercancías, no en el ámbito solo familiar, sino la creación de mercancías para vender, ¿no? Ese proceso, que empieza a partir de la Revolución Inglesa en el siglo XVII, se sigue dando a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, y es el proceso que explica, pues que ese movimiento que empieza a darse ahí es lo que luego al final explica lo que luego ya entraré a definir, ¿no? Que es el sistema del putting off system, que llaman los historiadores, con contraposición al factory system, que es el sistema de fábricas, ¿no? Ese sistema que ahora mismo voy a definir es el sistema que dice así, ¿no? Es un sistema de taller de trabajo, o simplemente taller de trabajo con expresiones inglesas, utilizadas habitualmente en economía y geografía para referirse a un método productivo de organización del trabajo industrial donde la producción se efectuaba de forma dispersa en cada uno de los domicilios de los trabajadores. Es decir, las materias primas que nosotros decimos siempre como marxistas, que no son de la clase obrera, sino que son de la clase dirigente, se empiezan a vender y a defender en lo que es el putting off system, ¿no? Se empiezan a ver allí de una manera más o menos clara, y entonces esa pequeña evolución es lo que explica luego el desarrollo del factory system. ¿Por qué? Porque hay un gran momento de un gran
¿cómo decir?, momento de efervescencia de lo que es el comercio, y eso es lo que explica todo este proceso, ¿no? Porque en la contraposición de lo que hay el trabajo gremial a lo que hay el trabajo de fábrica, como nosotros ahora mismo podemos estudiar, ¿no? Eso es en un mundo en el que nosotros tenemos que estudiar, porque claro, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que aquí tenemos que tener una diferencia muy clara. No pensemos que la clase obrera empieza en un momento que se da y que cuando uno piensa en clase obrera ve un momento como ahora mismo existe, ¿no?, que la clase obrera es determinante en el sistema capitalista. No, la clase obrera en un momento que estoy hablando yo ahora mismo es un momento meramente agricultor, en el que se siguen trabajando en agricultura, en el que se sigue trabajando de esa manera, y entonces tenemos que entender eso como la forma que origina el tema de la clase obrera, ¿no? Un mundo meramente agricultor, evidentemente se están expandiendo, como traté de explicar antes, los intercambios comerciales, se da, y esto ya es un tema que también que se debate mucho, ¿no?, el tema de si se da o no se da el desarrollo demográfico, y luego apuntaré unas cuestiones sobre ese aspecto, y luego, bueno, el tema de lo que traté de explicar antes, ¿no? En Inglaterra se dan unas novedades tecnológicas que son las que apuntan a una situación, bueno, que son las que explican también el proceso que estoy tratando de explicar, y luego, bueno, la idea fundamental de que estamos produciendo para el mercado, no para el desarrollo, para el consumo, en vez de para el consumo propio, ¿no? Todo esto es lo que, bueno, pues entonces estas novedades tecnológicas se empiezan a ver en lo que son las telares, los tejedores, etcétera, etcétera, y se está formando, aunque digamos, como un trabajo de hormiguita, como un proceso, el tema de desarrollo de lo que al final es lo que nos deja y nos ayuda a hablar del tema, ¿no?, que es el desarrollo como trabajo de hormiguita del desarrollo de la clase obrera, ¿no? Quiero que entendáis, y esto ya es una idea, a pesar de lo que me lo estoy explicando, quiero que entendáis que, bueno, que este proceso es un proceso que no empieza y acaba y ya está, sino que luego en los diferentes países en los que se está desarrollando la clase obrera, bueno, pues las diferencias que hay en Inglaterra con las diferencias que hay en el resto de Europa, pues son diferencias muy importantes que hablan de esto, ¿no?, de lo que quiero que entendáis, que la historia es un proceso y que no podemos hablar de convertimientos estancos, y que, bueno, que parece la clase obrera alzarse, y a partir de ahí se desarrolla el movimiento de obreros y se desarrolla todo, ¿no? No, eso es algo que tiene que darse como un proceso que se está dando, y que lo fundamental de todo, como también decía Marx, es que se desarrolla la conciencia de la clase trabajadora, la gente se empieza a mover y a movilizar por la mejora de sus condiciones de vida, y entonces a partir de ahí es donde se desarrolla la conciencia de clase, y donde, bueno, pues la gente se da cuenta de que forma parte de algo, ¿no?, que tiene que defender sus propios intereses en contraposición a la burguesía, ¿no? Eso, bueno, pues se da primeramente en Inglaterra, como trato de explicar, y luego se da en el resto de Europa de una manera diferente, porque al final, si uno estudia la revolución industrial, los procesos históricos en cada país, en ninguno se da igual. Son procesos vivos que se están dando, que no se dan en ningún otro sitio igual. Es muy diferente el desarrollo de la clase obrera en Inglaterra como el desarrollo de la clase obrera en España, porque en España, por ejemplo, bueno, pues aquí el movimiento campesino tiene muchísimo más peso y es por sectores, ¿no? Aquí el desarrollo regional en Cataluña es muy diferente al desarrollo regional y al desarrollo de la clase trabajadora en Extremadura. Y además, ¿cuándo se puede hablar de campesinado y de clase obrera en Extremadura? Pues es un proceso mucho más tardío, ¿no? Eso es algo que tenemos que también entender, ¿no? Una de las ideas también que se están dando durante el periodo del siglo XIX es el tema una de las que también habla Marx de una manera clara, es el tema del desarrollo del Estado Nacional en contraposición al feudalismo y a los cantones que está habiendo en el resto de Europa, ¿no? Eso se ve, bueno, pues incluso si estudiáis, digamos que es un proceso muy interesante, porque, bueno, el tema del desarrollo de Estados Unidos, el origen de Estados Unidos, ves cómo ahí se está desarrollando la idea de un Estado nacional en contra de
bueno, en contra de lo que había antes del feudalismo. Y luego también, lógicamente, no podemos olvidar que a partir de este proceso que se está dando, bueno, pues se está dando desde el siglo XVIII más o menos al siglo XIX, se dan también las revoluciones, que se llaman las revoluciones burguesas de 1830 y 48, en la que la clase obrera ya tiene un papel fundamental y que está jugando la clase obrera, como se dice ahora, los de abajo, tienen un papel fundamental en el tema este, ¿no? Con lo cual, esto que es un proceso y esto que se está dando aquí, pues al final pasamos de lo que se venía llamando una sociedad estamental, dividida en estamentos, una sociedad dividida en clases, ¿no? Estos cambios que se están dando, que parece que se están dando en el siglo XVIII y XIX, se explican de una manera muy rápida y muy clara cuando vemos lo que se ha venido a llamar la huida del campo a la ciudad. La gente empieza a ocupar las ciudades y, claro, las ciudades es donde más se desarrolla la idea de la clase obrera, ¿no? Para dar una serie de datos para que veáis la evolución de esto y la evolución de ir de la ciudad del campo a la ciudad, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en 1800 solo había 364 ciudades con más de 10.000 habitantes, ¿no? En 1870 ya había 1.700 ciudades con más de 10.000 habitantes. En Estados Unidos, que es un proceso también, digamos, paradigmático de desarrollo de esto que estoy diciendo, en 1800 solo había 33 ciudades con más de 10.000 habitantes, mientras que en 1910 hay 2.262. O sea, eso es un cambio de lo que se está desarrollando en Estados Unidos, del desarrollo migratorio que se está dando y de la huida del campo a la ciudad, porque la gente, bueno, pues está viendo que a pesar de todo la ciudad se está desarrollando de una manera muy, muy amplia. El desarrollo de la agricultura, bueno, pues están viendo que se está minorizando y que tú no quieres depender tanto del tiempo ni nada así, sino que tú lo que quieres es vivir mejor y eso lo encuentras en la ciudad, ¿no? Eso me lleva a un tema que os quería hablar, pero creo que ya estoy hablando demasiado y es mejor que empecemos a hablar entre nosotros, que es el tema de la discusión de los niveles de vida, ¿no? Que es un tema que tiene que ver mucho con los historiadores, que tampoco quiero aburrir con eso, pero que sí que al final, con todo este proceso, sí que nos tenemos que quedar con una idea, con dos ideas claras, ¿no? Que esto es todo un proceso y segundo que los trabajadores ya no tienen, ya solo tienen lo que Marx decía, ¿no? Y lo que Marx siempre defendió, que solo tenían la fuerza de trabajo para subsistir, ¿no? Esto pues es lo que hace que si empecemos a hablar ya de una manera clara a partir del siglo XIX, como estoy tratando de decir, pues de desarrollo de la clase obrera, ¿no? A partir de este proceso también se está desarrollando lo que se ha venido a llamar el movimiento obrero. La gente que está viendo su situación de la vida trata de luchar por las mejores condiciones de la vida de la clase trabajadora, ¿no? Hay un libro precioso que escribió Engels a los 25 años de edad, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, que ahí escribe, ¿no? Y escribe cuál es la situación de la clase obrera. Que luego hay muchos historiadores también que dicen que ese libro está lleno de errores y tal. Yo no voy a entrar en eso, pero sí os voy a decir que ese libro explica muy bien las condiciones de vida de la clase trabajadora e incluso explica muy bien la situación en la que muchos nos hemos venido ahora mismo a ver en el presente, ¿no? La situación esa que parece tan alejada, que es del siglo XIX, pues ahora en ciertas situaciones incluso aquí en España, pues las podemos llegar aquí a vivir, ¿no? Aquí el paro y todo lo que estamos viendo, pues lo podemos encontrar en la situación de la clase obrera de Engels y bueno, la famosa economía manchesteriana que algunos quieren poner como adalid para llegar a conseguirlo. Yo, como a mí siempre me gusta hablar y ser, digamos, optimista y decir cuestiones que nos ayuden luego a pensar,
y que nos ayuden también a desarrollar, ¿no?, ese tipo de cuestiones para luego, porque esto tiene que servir también para que luego pensemos y debatamos entre nosotros mismos, pues lo de siempre, ¿no? Si la clase obrera sigue siendo el sujeto revolucionario, si eso tiene que ser, bueno, si eso ha cambiado o no, si eso es algo de lo que tenemos que empezar a hablar de otra forma o lo que sea. Yo sí creo, si queréis que os dé mi opinión, creo que nada de eso ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Lo que tenemos es que desarrollar la forma para llegar a lo bueno y a lo bonito que es pues poner por lo menos un poquitín nervioso a la burguesía, ¿no? Como por lo menos ponerlos un poquitín nervioso, porque como dicen algunos de elementos burgueses, te dicen sí, evidentemente hay lucha de clases, que es una de las cuestiones que también se puede hablar, evidentemente hay lucha de clases y la estamos ganando, ¿no?, que es lo que dicen algunos elementos burgueses. Pues nosotros vamos a ver si entre todos somos capaces de ponerlos nerviosos y ponerle, bueno, pues por lo menos que sepan que la situación y que estamos contra ellos, ¿no? Hay una cita que a mí me gusta mucho también, que es una cita que habla Hobsbawm en uno de sus libros, que Alexis de Tocqueville en un parlamento dice: estamos durmiendo sobre un volcán, ¿no se dan cuenta de que la tierra tiembla de nuevo? Sopla un viento revolucionario y la tempestad se ve en el horizonte. Consigamos eso, consigamos que la tempestad se vea en el horizonte. Bueno, pues muchas gracias por convidarme a participar neste acto. Claro, falar de la clase obrera a lo largo de la historia, como comentábamos un pouco antes de empezar, lle todo e lle nada, que lle la clase obrera, que lle la historia, en fin. Pero bueno, hai unas cuantas preguntas que tenemos que facernos desde el principio. Lo primero é que entendemos por clase obrera, e si entendemos por clase obrera lo mesmo que por clase traballadora. E así bueno, hubo determinadas corrientes de la izquierda que en un momento, por lo menos a mí tocóme conocerles, que dicen que no era lo mismo, que la clase obrera hay una cosa muy concreta, sería para entendernos los trabajadores de mono azul, que estaban insertos dentro de una cosa más amplia, que era la clase trabajadora, pero que era una cosa como mucho más nebulosa. Y además haciendo supuestamente dentro de un discurso teóricamente ortodoxo marxista, cuando la realidad es que, si miramos precisamente los clásicos del marxismo que escribieron en alemán o en inglés, que no son ningún romances, no extremaban entre clase obrera y clase trabajadora, porque é exactamente igual. Arbeito, arbeita, que é traballador, o sea, traballo, traballador, o obra, obrero, mientras que los lingües romances, pues digamos, al final tienen en este aspecto concreto una mayor riqueza léxica y lleva a que existan los dos términos que además tienen origen distinto. La clase obrera es la que realiza una obra, la ópera, mientras que traballo viene de trepalium, que era una forma de tortura que hacían los esclavistas romanos o los esclavos que se portaban mal, atábenlos a tres palos cruzados, supongo que sería para darlos bien, y de ahí así como el trabajo, vamos, esa obligatoriedad de hacer esa obra, pues era una cosa mala de llevar, pues por eso se asociaba con el suplicio, con la tortura, y por eso en casi todos los romances de trepalium derivó pues en trabajo en castellano, trabajo en asturiano, trabajo en portugués o en gallego, en italiano no, curiosamente, pero por ejemplo también en francés, treball, etc. Y yo evidentemente voy a usarlo como sinónimo. Clase trabajadora y clase obrera para mí es exactamente lo mismo, son totalmente sinónimos. Ahora bien, ¿qué es lo que define a la clase trabajadora o obrera respecto a las demás clases? Bueno, pues que es la clase asalariada. Y es la clase que vende la fuerza de trabajo por un jornal, como bien comentaba David, aquel que lo único que tiene para vender en una sociedad de mercado es la fuerza de trabajo, la su capacidad para hacer de aquí. Y entonces, claro, ¿desde cuándo existen trabajadores asalariados? Bueno, pues desde va mucho tiempo, podemos decirlo. ¿Desde cuándo? Bueno, pues, por ejemplo, siempre como la historia, en vez de aprenderla en los libros, aprendemos por la tele,
las películas o por los más eruditos por el canal de historia que mete mil por la cabeza, que no son de extraterrestres, pues siempre hay un tópico falar de las típicas películas de los años 50 de los egipcios haciendo las pirámides, se aparece ahí el capataz dando ya ahí con látigo a los pobres esclavos. Bueno, pues en realidad sabemos que los que construyeron las pirámides no eran esclavos, la inmensa mayoría, y eran trabajadores asalariados a tiempo parcial, porque eran los campesinos egipcios que cuando llegaba la crecida del río Nilo y quedaban los campos cubiertos de agua y había que esperar a que bajara el agua para poder después semar, pues lo que se hacía era directamente empleábanse a tiempo parcial en la construcción de esas obras faraónicas, precisamente como las pirámides o los grandes templos y demás. Sí había una masa de esclavos en el antiguo Egipto, por supuesto, que era una sociedad esclavista, pero realmente también en determinados momentos concretos podía haber una masa de trabajadores asalariados. Y es curioso porque la primera huelga de la que tenemos constancia histórica dio-se en tiempo de los egipcios. Y hay trabajadores que decidieron parar hasta que no se dio el jornal. Estamos hablando de 3.000 años. Luego, a veces hay cosas que no son tan nuevas como pensamos. Bien, en todo caso, lo que sí es verdad es que ni en el antiguo Egipto ni en ninguna otra sociedad del mundo, de lo que entendemos por el mundo antiguo, la antigüedad, la clase obrera y una clase determinante en el conjunto social. ¿Qué queremos decir con esto? En el sentido de que ya era una de las clases principales o una de las clases que generaba una de las contradicciones principales en la sociedad. Las sociedades del mundo antiguo, por lo menos lo que sería en el mundo europeo y mediterráneo, Asia o el continente americano son otra historia que tampoco vamos a tratar aquí. Las relaciones de producción dominantes son las relaciones esclavistas. Estamos hablando de sociedades agrarias donde la principal fuente de riqueza es la producción agrícola y por lo tanto la clase dominante es la propietaria de la tierra. Hay una minoría y hay una gran mayoría que trabaja por los propietarios de la tierra. ¿En qué condiciones? Bueno, pues en buena parte de esas sociedades en condiciones de esclavitud. ¿Qué quiere decir incluso? ¿Que la mayoría de la población, por poner un caso, de Grecia y Roma eran esclavos? No, seguramente no. Pero sí que los esclavos eran los que hacían la mayor cantidad, o sea, los mayores productores de esa sociedad, los que producían la mayor cantidad de producto que más que se vendía en el mercado. Por eso hablamos de sociedades esclavistas, aunque evidentemente también había trabajadores asalariados. Los artesanos, históricamente, en casi todas las sociedades, incluso las esclavistas, combinen el trabajo esclavo para, digamos, lo que sería el trabajo menos elaborado, pero realmente los trabajadores artesanos de los grandes talleres, digamos, de Grecia o la Roma clásicas, y eran fundamentalmente asalariados. Repito, aunque no siempre, pero bueno, no vamos a entrar ahí con mucho detalle, pero para que nos hagamos una idea de que el trabajo asalariado existe desde mucho antes de la aparición de la revolución industrial. Claro, una cosa es que exista la clase obrera, o que existan obreros, y otra cosa es que existan como clase en el sentido de que esos trabajadores asalariados sean conscientes de que son una clase distinta del resto de la sociedad. Claro, como estamos hablando de unos tiempos en los que la inmensa mayoría de la población no falaba ni escribía, pues por lo tanto tampoco tenemos, digamos, muchos testimonios ni de trabajadores asalariados, ni de esclavos, ni de nada por el estilo de aquellos tiempos. Los únicos documentos escritos que nos queden, evidentemente, son los de la clase dominante, por lo tanto, bueno, da la su visión como clase dominante. Por lo tanto, repito, la clase obrera existe desde va mucho tiempo, pero la clase obrera como parte determinante de las contradicciones sociales o clase que genera la mayor parte de la producción de una sociedad determinada, efectivamente, como bien comentaba David, empieza con la revolución industrial. En la Edad Media y moderna existe una clase obrera, que podemos hablar de una clase obrera preindustrial, que sería básicamente los artesanos, que están articulados en el continente europeo a través de los gremios, que son unas especies de instituciones a mitad de camino entre el sindicato, la mutua y tal vez un sindicato vertical, digamos, sería también bastante largo de explicar con detalle, pero tendría un poquitín esa función. Y realmente cuando llega la revolución industrial, que hace saltar todo lo que son las estructuras sociales del viejo régimen, cuando realmente se permite un desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo que genera ese ejército de asalariados, que es lo que conforma la clase obrera moderna o clase obrera industrial. Claro, la revolución industrial, bueno, ya lo explicó David, no voy a explicarlo yo ahora. Y efectivamente la revolución industrial dase de forma muy dispar, no ya en el conjunto del mundo, sino incluso en el conjunto de Europa e incluso en el conjunto de la propia realidad española. Efectivamente, en España no hubo revolución industrial como conjunto español hasta los años 60 del siglo XX. Pero sí hubo revolución industrial en determinados territorios de la monarquía española.
el más claro y más clásico y el catalán, pero también en gran medida Vizcaya y Asturias, fundamentalmente. Donde se genera una especie de microclima que es equiparable al que pueda ser en países de Europa occidental. En el caso asturiano, que es el que voy a poner los ejemplos más que nada porque nos queda más cerca y es más fácil de entender, cuando hablamos de la revolución industrial asturiana, tampoco estamos diciendo que Asturias se convirtiera en una especie de Renania de la península ibérica, no es el caso. Incluso en el momento en que la industrialización asturiana creó ese enorme ejército industrial, que además, era casi el caso más emblemático dentro del movimiento obrero español, había antes de la guerra civil, la clase obrera o la clase asalariada no llegaba a la mitad de la población asturiana. La mayoría de la población asturiana en 1934, por poner un ejemplo, seguían siendo campesinos arrendatarios, y en buena parte, no en todo, allenos al mundo de la política, básicamente porque estaban en unas condiciones sociales, después si queréis podemos hablar de ello, que no les permitían, digamos, una implicación política. Sin embargo, esa clase obrera numerosa, aunque no hegemónica en el conjunto social, como se llegó a ser, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Francia o en Alemania en esas mismas fechas, y un actor político de primer orden porque está organizada. Pero repito, la clase obrera es más numerosa ahora en Asturias que en octubre del 34. Incluso ahora, cuando pensemos que la clase obrera no existe, porque la clase obrera ya no se define por mono azul en gran medida, pero sigue existiendo, y ahora mismo la clase obrera o clase asalariada somos más del 80% de la población asturiana, mientras que en el año 34 andaba por el 45%. Siendo ya muy arrogantes en lo que era la clasificación de clase obrera. Es un dato, yo creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, en el caso asturiano, repito, ¿había condiciones aquí para una revolución industrial? Bueno, faltaba un factor fundamental, que era el capital y una burguesía emprendedora. Aquí lo que había era una banda de rentistas, bastante parásitos, como todos los rentistas, y para encima, como rentistas no precisamente muy ricos, porque el campo asturiano da para lo que da. Somos un país demasiado montañoso como para permitir una gran producción agropecuaria que generara unas rentas millonarias que permitieran además financiar una actividad industrial. Pero que había un factor fundamental, que estaba, digamos, el oro negro de la primera revolución industrial, que es el carbón. Entonces, habiendo carbón, habiendo la materia prima, lo que hubo, el capital vino de fuera. Eso también explica también que la propia industrialización asturiana tenga un componente muy distinto, por ejemplo, de la catalana, que está pilotada por una burguesía autóctona, en el caso vasco relativamente también, aunque bueno, también habría matices, y en el caso asturiano básicamente lo que llega allí es burgueses de fuera, que ponen los perres, y hay rentistas asturianos que fan de socio minoritario. O si queréis, paramos más de ejemplos. Los que somos de Mieres, vienen a la mente un montón de nombres muy emblemáticos, que además son los que ocupan todos los nombres de los CAIs de Mieres del Camín, aparte de la de Manuel Llaneza, por supuesto. Bien, pues esa clase obrera asturiana, repito, que ya existe y antes de la revolución industrial, y yo siempre digo, y presta mucho a recordar, que uno de los acontecimientos, el acontecimiento que de alguna forma sirve un poco de fecha inaugural de la edad contemporánea en Asturias, que es el 25 de mayo de 1808, la rebelión contra los franceses, digamos, el ariete de ese proceso revolucionario, porque ya es realmente revolucionario, porque provoca ya la crisis final del viejo régimen, el ariete, repito, y clase obrera, porque fueron los obreros de la fábrica de armas de Ubieu, y los gremios, los artesanos de la ciudad de Ubieu. También hay una carambola histórica porque había una fábrica de armas de Ubieu, porque en realidad eran vascos que venían de Guipúzcoa. El rey Carlos IV descubrió que tener una fábrica de armas pegada a la frontera francesa era muy mala idea, porque los acaban de invadir, y entonces hicieron llevar la fábrica, en un caso de deslocalización industrial ya de 200 años, para Ubieu. Hasta el punto de que cuando llega la invasión francesa, esos obreros, la mayoría de ellos no falen, bueno, asturiano por supuesto que no, pero castellano tampoco. Tienen que convencerlos, las autoridades asturianas, con un ingeniero que ellos traduz al euskera el llamamiento que fue el gobierno asturiano para agarrarles armas. Bueno, tiene un notario que no tiene muy al caso, pero bueno, para que nos hagamos una idea, que ya en 1808 había clase obrera, y esa clase obrera, por minoritaria que fuera en el conjunto social, que era una cosa absolutamente minúscula, estamos hablando de un Asturias de 390.000 habitantes en 1808, y una clase obrera que podía ser como mucho, 2.000 personas del conjunto de Asturias, y resulta que son un factor determinante en que triunfe la rebelión de mayo de 1808. ¿Por qué? Porque son tan concentrados y organizados.
Pues imaginemos cuando en cuenta de 2000 son 70.000. Pues claro, pasa lo que pasa. Bien, precisamente cuando llega la revolución industrial, cuando llega la expansión minera, y a través de la mina llegan también las fábricas las factorías del metal, porque tenemos la materia prima cerca, pues y cuando se empieza a formar ese gran conjunto, ese ejército industrial, además tremendamente concentrado, que permite la organización y la aparición del movimiento obrero. ¿Qué es el movimiento obrero? Podemos decir que había clase obrera, que existe como la clase obrera existe desde hay muchos cientos de años, pero el movimiento obrero no, porque el movimiento obrero es la clase obrera organizada como clase. Organizada de formas muy variadas. El movimiento obrero no es únicamente el partido obrero o el sindicato obrero. Las primeras formas de organización del movimiento obrero son les mutues, accidentes. O movimiento obrero ya el Ateneo. La institución obrera más vieja de Asturias es el Ateneo Obrero de Xixón, que se funda en 1881. Es también un movimiento obrero. Movimiento obrero son los economatos o las cooperativas que forman los obreros, cooperativas de consumo, de producción, ese también es un movimiento obrero. Los primeros gimnasios que hay en Europa Occidental son movimiento obrero, porque los forman los obreros. Y además, los Juegos Olímpicos ya casi, vamos a decir, una reinvención burguesa para hacer frente a ese concepto de deporte popular que está haciendo el movimiento obrero fundamentalmente en Alemania. Aquí en Asturias no, la piscina de Manuel Llaneza llegó más tarde, pero bueno, sigue un poco, digamos, esa estela, ¿no? Bien, pues ese movimiento obrero organizado, que repito, empieza a través de ateneos, de sociedades de socorro mutuo, que después da el paso siguiente con la aparición de los primeros núcleos de la AIT, ya en los años 60 del siglo XIX, que permite ya un cierto protagonismo, aunque sea un rol secundario, pero bueno, digamos de actor secundario en ese proceso revolucionario de 1868 de la clase obrera en determinados países de España y concretamente en Asturias, a través, por ejemplo, fundamentalmente de los obreros de las fábricas de armas de Trubia y de Ubieu y también de los obreros del metal y los mineros de los Cuenques, que se articulan a través del Partido Republicano Federal y de las sociedades, digamos, ahí vencellais. Derrotada la revolución, esa revolución burguesa de 1868 y vuelta a la monarquía, lo que nos queda ya es la llegada del movimiento obrero no más clásico, sino el que aparece en los manuales y el que muchos de forma bastante sectaria interpreten como el inicio del movimiento obrero, que entienden que solo hay un movimiento obrero cuando aparecen organizaciones obreras de obediencia socialista o anarquista, cuando en Villarreal también les había primero y también era movimiento obrero. Pero repito, entonces cuando aparece el socialismo o el anarquismo en nuestra tierra, que empieza a medrar rápidamente, precisamente, entre ese ejército industrial que se está formando fundamentalmente alrededor de la industria, de las minas de carbón y de toda la actividad industrial que genera ese carbón como materia prima, y que permite un movimiento que en muy pocos años agarra una fuerza tremenda y una capacidad de desafío a las instituciones del régimen realmente muy fuertes. El primer gran desafío es la Huelga General Revolucionaria de 1917, que no es propiamente una huelga obrera, sino que es una alianza interclasista para voltar el régimen de la primera restauración, donde la clase obrera sí realmente por primera vez agarra un papel protagónico. En Asturias es fundamental, porque es determinante para que esa huelga general dure aquí una semana, mientras que el resto del Estado no dura ni 48 horas, y que se repite con más intensidad todavía en 1934, cuando lo que tenemos es una revolución obrera de manual. Esos manuales tan guapos que había 25, 30, 40 años que nos definían cómo era la clase obrera perfecta y cómo era la revolución obrera perfecta con el Partido Obrero Perfecto que generaría la sociedad socialista perfecta, y luego pasó lo que pasó, pero bueno, esos manuales definían una clase obrera que en la mayor parte de los casos no existía, o existía en un estado ideal en el sentido de una sociedad tan sumamente madura a nivel industrial, donde hubiera un ejército industrial tremendamente concentrado, con una tremenda conciencia de clase, tremendamente articulado y con una capacidad de movilización tremenda. Bueno, pues eso diose aquí en Asturias, en un momento muy concreto. O sea, fue la tormenta perfecta, ¿no? El volcán que comentaba David, pues aquí había un volcán, digamos que aquí fue el Vesubio, cuando estaba ahí en Pompeya, ¿no? Y de repente, pues, oye, ¿qué es esto? Bueno, pues eso fue lo que pasó aquí en el año 34. Existió un ejército industrial inmenso, para lo que sería, no solo a la escala española, sino incluso, bueno, relativamente homologable a nivel de Europa Occidental, y además tremendamente organizado, hasta el punto de que lleguen a agarrar el poder. Y además, y repito que hay más de manual todavía, porque esa clase obrera organizada
ten dirixentes obreros. Porque claro, ¿cuántas revoluciones sociales conocemos donde los líderes de la mesma fueran obreros, de extracción obrera? Pues muy pocos. Pocos, bueno, no sé, poquísimos. Bueno, sabemos que en la Revolución Rusa, los principales dirigentes de la Revolución Rusa no eran obreros. Básicamente, seguramente porque no podían serlo, que realmente era una condición de su desarrollo de la clase obrera que no permitía la formación de cuadros intelectuales de la propia clase obrera que pudieran agarrar un rol protagonista. Pero, bueno, en otros casos de revoluciones, por ejemplo en China, en otros países, realmente y extracción popular los dirigentes, pero son fundamentalmente de extracción campesina, también por la propia configuración del nivel de desarrollo económico de esas sociedades. Pero aquí en Asturias lo que se da es una cosa rarísima, que hay una revolución obrera dirigida, oh Dios mío, por obreros. Y vamos, la lista completa, del primero al último, de los dirigentes de la revolución asturiana del 34, son obreros, somos obreros manuales, son mineros o metalúrgicos. Todos ellos, sin excepción. Y además que tan de manual que incluso los pocos sectores de la pequeña burguesía que se incorporen al proceso fanlo también en la revolución ideal jugando un rol absolutamente secundario y subordinado. Por eso que era la tormenta perfecta, claro. El problema es que en los demás sitios no triunfó y pasó lo que pasó, ¿no? Bien, y esas condiciones tampoco se volvieron a dar en la sociedad asturiana. Pero incluso ese movimiento obrero organizado, incluso en condiciones distintas, que no son las de legalidad del año 34, o de legalidad con cierta represión del año 17, sino de represión de una dictadura criminal como la dictadura franquista, tenemos ese movimiento obrero que en el año 62 también tiene una capacidad de desafío absoluto al régimen franquista. ¿Qué pasa? Que esa clase obrera, digamos, de manual, que también se dio en el caso asturiano por la propia, bueno, pues el propio ecosistema que se dio aquí, empieza a modificarse fundamentalmente, bueno, empieza a modificarse en cierta medida con el desarrollismo franquista, que permite el acceso a unos determinados niveles de renta, pero que no modifica sustancialmente lo que lleva la situación de esa clase obrera, ni de esa relación con los medios de producción, pero lo que tenemos es la gran mutación que se da en la sociedad asturiana y también en el conjunto de la sociedad española, y a partir de los años 80, con el ingreso del Reino de España en la Comunidad Económica Europea, donde tenemos un proceso de desindustrialización, que aquí en Asturias es evidente y dramático y que conocemos todos, y que hace que esas grandes factorías industriales se desplacen fuera del territorio de la Comunidad Económica Europea, de aquella ahora Unión Europea. Y entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Que de repente, porque cierren las minas o cierren las factorías del metal, la gente que queda aquí ya no son obreros. Sí, claro, evidentemente son obreros. La gran masa de la población asturiana siguen siendo asalariados, o son incluso más todavía, que va a 30 a 40 años. El problema es que esa clase obrera, esa clase asalariada, no cambia la su naturaleza, pero sí cambia radicalmente las condiciones de trabajo. Deja de haber, o disminuye en gran medida, esas grandes concentraciones industriales, y lo que tenemos ahora es un montón de empresas, no hay que sean pequeñas empresas, en muchas ocasiones son multinacionales, pero que son los centros de trabajo, son sustancialmente más pequeños. Atomiza mucho más la clase obrera y, digamos, genera unas relaciones de la patronal y los trabajadores radicalmente distintas. Al mismo tiempo coincide con una mutación importante de la sociedad española, con el proceso de terciarización, como resulta también con la sociedad con un nivel de desarrollo económico y de capacidad de consumo relativamente alto, o por lo menos que va medrando, y luego también hay factores ideológicos, como ya la propia derrota cultural de la izquierda española y asturiana, con el cierre de la transición, o de la santa transición, como acabó, que ya con la consolidación del régimen de la segunda restauración. Y entonces, a partir de los años 80, cuando empieza a aparecer en la sociedad española y en la sociedad asturiana este discurso de la muerte de la clase obrera, y cuando de repente convertimos todos en clase media. ¿Qué es la clase media? Claro, porque ahora de repente la clase obrera desaparece, ya ni siquiera la mencionan las propias organizaciones que se reivindican de la clase obrera. Falar de burgueses queda muy feo, queda muy malo, queda viejo, queda antiguo, y ya desde va 2 años ya ni te cuento. Y entonces lo que aparece es que las clases mídense por la estatura, porque tenemos clase alta, clase media y clase baja.
E claro, como ser clase baixa queda feo, de que se quere ser clase baixa, ser clase alta ya si darse unos aires un pouco excesivos, cobras 800 euros, pues todo el mundo quiere ser clase media. Entonces, bienvenidos al mundo del planeta de la clase media. Y entonces, el gran triunfo, digamos, del pensamiento liberal en este país es cuando no que la mayoría de la población española sea clase media, sino que la mayoría de la población española crea que es clase media, que son cosas radicalmente distintas. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí realmente tengo que decir que me dejó traumatizado. Fará cosa de 2 años un documental Comando Actualidad, un programa de televisión española que se titulaba Cambio de casa, y entonces ya era en pleno tiempo de crisis de familias que cambiaban de casa, ¿no? Uno era porque los echaron de la que tenían y venían los probes por una situación peor, y otros era porque realmente vendían la vivienda que tenían y iban a otra, bueno, pues un poquito más curiosa. Y entonces había una parella de la Comunidad de Madrid que estaba viendo que su gran sueño de clase media porque estaban pasando, vendieron el piso que tenían y acabaron de comprar por un precio así muy curioso un adosado. Pequeñín, pero oye, un adosado, como de los de teleserie. Y entonces llegaba la reportera y preguntaba, bueno, tal, no sé qué, vosotros qué tal, qué sois, de qué os dedicáis, y entonces va la mujer de la parella y no, bueno, yo soy auxiliar de cocina y el mío me es reponedor de supermercado. Y dice, vamos, clase media baixa. Pero luego resulta que lleguemos a Vargas Llosa, por poner un caso, que es millonario y defínese como de clase media. Y cuando fala del barrio de Miraflores, que es el barrio de la burguesía limeña, dice que Miraflores es un barrio de clase media, pero bueno, de toda la vida de Dios. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si clase media y todo, al final no hay nada. Porque si clase media es el que cobra 800 euros y el que cobra 80.000, pues yo del alma. Esta clase media, vamos, es una cosa tan inmensa que realmente no sabemos lo que es. Evidentemente no hay una clase baja como ni alta ni media. Hay capes sociales o capes que podemos definir como altas, bajas o medias en función de la capacidad adquisitiva, del poder adquisitivo, del poder de compra. Claro, evidentemente el nivel de vida determina la conciencia, pero solamente en parte. Quiero decir, los trabajadores asalariados, y todos sabemos que hay determinadas partes de Europa o del mundo, digamos, desarrollado, donde los trabajadores asalariados, incluso la clase obrera industrial clásica, llegó a tener unas condiciones de vida muy curiosas. Estoy pensando, por ejemplo, que puede ser el prototipo de obrero alemán de una fábrica de coches de Baviera, pues que puede cobrar tranquilamente 4.000 o 5.000 euros al mes, y es clase obrera. Pero un señor que tenga un kiosco de gominoles y que, como iba la cosa mal, si marcha con 600 euros al mes para casa y está contento, no es clase obrera porque no es un asalariado. ¿Qué pasa? Que entonces no es únicamente una cuestión de PR, sino también de relación con los medios de producción, y eso es lo que no me explica lo que es ser clase alta, clase media o clase baja, que solamente te explica el nivel de renta, no la relación con los medios de producción. De tal manera que puede ocurrir que efectivamente ese obrero de Baviera se considera a sí mismo clase obrera, porque lo oye, entre otras cosas, pero incluso teniendo un nivel de vida alto, superior al de otros que no son clase obrera, pues sigue considerándose clase obrera y reniega de la idea de ser clase media o no por el estilo, pero realmente a lo mejor el del kiosco de gominoles, como tiene un kiosco de gominoles y es propietario de los medios de producción, cree que y dice que es empresario, como se dice ahora, emprendedor. Y entonces miras en el espejo de Emilio Botín, que en paz descanse, porque yo soy un emprendedor y ahora, bueno, vendo pocos gominoles, pero cuando venda más, preparáis. Entonces esa mentalidad de emprendedor, como se dice ahora, que es la que realmente fue quien a meterse dentro de la sociedad española y la asturiana también, aunque con más retraso, y por eso hemos dicho que somos una banda de ovelles avezaes a depender del Estado, pues llévanos a pensar que la clase obrera murió, y la clase obrera realmente no solo no murió, sino que está más viva que nunca. Otra cosa es lo que está ya realmente tremendamente atomizada, tremendamente desorganizada y sobre todo con muy poca conciencia de serlo. Voy a poner otro ejemplo que me presta, porque voy a acabar enseguida para que podamos hacer un poquito de debate. En el mes de octubre, cuando fueron la entrega de los premios Príncipe, que se organizaron esas marchas sobre la ciudad de Oviedo,
bueno, eu participé na marcha de Mieres a Uguío, onde ten mucha xente del SAT, ¿no? de Andalucía, y bueno, pues de la que fuimos viniendo andando de Mieres para acá, pues había xente coches que pitaban, otros que no y tal. Entonces, cuando estamos llegando a Uguío, una moza del SAT, pues no me quiere decir, yo no entiendo nada. Si no entiendo nada, es porque, ¿sabes? Aquí unos coches, cuando ya cuando Mieres, todo el mundo en el hospital así como saludando, y aquí llegando, tal, no sé, míranos con cara como de asco, y dice, pero ¿esto qué es? Y digo, bueno, no sé, ya que cuando salimos de Mieres, veíamos que nos pasaban por aquí Audis y BMW que pitaban saludando, que son los mineros proxilados. Cuando estamos a la altura del S-Guys, veíamos furgonetes que estaban casi cayendo a cachos, y eran repartidores que pitaban para saludar, que son clase obrera, digamos, en activo, porque también nos prestaban y saludaban. Y ahora que estamos cerca de Uguío, lo que estamos es un montón de coches, también Audis y BMWs o coches de gama alta, con unas cuantas mujeres muy enfocicadas mirándonos mal, porque son los que van a agarrar a los nenos que lo tienen en la escuela privada que tal ya del centro médico. Y esos son los que creen que son de clase media, aunque posiblemente no lo sean. Pero claro, como esta moza andaluza dice, coño, esto que viene con un Audi, un BMW, dice, debe ser un burgués de izquierdas. Bueno, pues también hay clase obrera, incluso aunque sea una clase obrera muy peculiar, producto del ecosistema asturiano. Para rematar y hacer una idea para el debate, ¿trabajadores o ciudadanos? Yo lo mismo y excluyente. Tenemos un debate y yo creo que además, sobre todo hay un año yo creo que con más intensidad, incluso llega a haber manifestaciones en las que vi pancartas y decían, no somos trabajadores, perdón, no somos ciudadanos, somos trabajadores, y yo niégome a tener que escoger porque es una cosa absolutamente ridícula. Somos trabajadores porque somos clase obrera, somos clase asalariada, vendemos a nuestra fuerza de trabajo. Y somos ciudadanos, primero porque la primera reivindicación histórica de la clase obrera organizada políticamente y era gamar la condición de ciudadanos porque era gamar el derecho al voto que la clase obrera no tenía. La clase obrera no eran ciudadanos porque no se les reconocía plenamente la condición de ciudadanos. Y si hablamos de les trabajadores, pues ya te cuento cuánto más tardaron en tener esa condición de ciudadanos. Y precisamente el resultado de la reacción neoliberal es quitarnos los derechos como ciudadanos. Por lo tanto, que de determinados sectores de la izquierda se intenta articular el discurso contraponiendo la condición de trabajador o de clase obrera a la de ciudadano, a mí me parece una barbaridad inmensa, porque y entre otras cosas renegar de buena parte de la historia del movimiento obrero asturiano, o del movimiento obrero en general, y de lo mejor que parió la izquierda asturiana, que es la lucha por la mala condición de ciudadanía para nuestro pueblo. Yo con esto fue como deslavazado, pero bueno, por lo menos al debate yo creo que tenemos algo, ¿no? Sí, bueno, nada, por repetir una idea a la que estamos retornando vez tras vez y que yo creo que es crucial. Se constata un hecho innegable, que es el de que, tú lo expresabas, Faustino, con la fórmula de, digamos, la clase obrera a día de hoy existe tanto, o de hecho más en términos porcentuales que en otros periodos anteriores. Lo que ocurre es que eso no quiere decir que tenga conciencia de serlo, ¿no? Era la fórmula que utilizabas, que es la fórmula convencional y demás, ¿no? Y a su vez se hablaba, y de hecho también David abundó sobre ello, sobre digamos, las singularidades y particularidades de la organización, la constitución de esa clase obrera en virtud de contextos locales, nacionales, etc., ¿no? En particular, en lo que respecta al presente, y ahí abundabas, Faustino, mucho en ello, todo el fenómeno pues, de las deslocalizaciones, la segmentación del mercado laboral, la terciarización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría que abordaseis ambos y que hicieseis algún comentario al respecto de si ese hecho, en principio, esa coincidencia de cambios en la estructura laboral y productiva a escala internacional, regional, etc., y esa llamada pérdida de conciencia social de una clase trabajadora que, sin embargo, existe tanto o incluso más aún de hecho, que en otras épocas, las conexiones que puede haber ahí. Y lanzo, digamos, una posibilidad. ¿No será que eso que tradicionalmente se considera como conciencia de clase y que normalmente nos lleva a los partidos comunistas a abordar la cuestión en términos de tenemos que mejorar nuestra pedagogía política, ser mejores seleccionadores de esas masas que no saben ya lo que son, que esa conciencia de clase, no estará tan más bien que en el cerebro o en la cabeza de los propios trabajadores
pues en la propia estructura organizativa, productiva, no estará más bien en los centros de trabajo, no será que antes los propios centros de trabajo eran ellos mismos los moldes que hacían cristalizar, los crisoles en los cuales cristalizase eso que llamamos conciencia de clase en términos un poco mentalistas, y que lo que ocurre es sencillamente que esos crisoles están rotos, están atomizados, dispersos y pues desperdigados por toda la faz de la Tierra, y eso es lo que nosotros digamos percibimos como una pérdida de conciencia, cuando en realidad la conciencia estaría en la propia estructura productiva y la propia estructura de la organización del trabajo, etc. La verdad es que son, claro, y el tema de lo que venimos a hablar aquí son temas muy, muy importantes, ¿no? Yo tengo en mi vida pocas cosas claras, ¿no? Pero una de ellas es que la conciencia de clase no se puede medir como si tuvieras un termómetro. Eso es mentira. O sea, tú no puedes coger y decir, este hombre tiene 95,2 conciencia de clase y yo tengo 70,4. Eso no se puede hacer, y hay gente que lo hace. Como la glucosa. Sí, exacto. Si metes ahí, o como si tuvieras el que medirte para el cinturón, algo así, ¿no? Tengo la conciencia más alta hoy que un... Claro. Hoy te gallo. Te levantes o no te levantes. Eso ya no se puede hacer. Y hay gente que sí que lo hace, que lo determina y que trata de determinar, y entonces explica los procesos históricos por tiene o no tiene conciencia de clase. Ahí hay un tema que aquí abordaba Borja que es fundamental, que es el tema de la organización, y es lo que tratamos nosotros de organizarnos, porque tenemos que tener claro una serie de cuestiones, y una y ella. No nos podemos autoengañar como nos estamos autoengañando desde hace años de tiempo. Tenemos que ir, bueno, entendiendo los procesos históricos de la misma forma en la que se dan. Esa es mi opinión. Y sí es verdad una cuestión, y eso sí, que muy poca gente dice, pero que sí es verdad, que los centros de trabajo están cambiando y que ese proceso también nos explica, como decía aquí, el proceso de automatización, por lo menos desde mi punto de vista. Los centros de trabajo están cambiando mucho. Y aquí tenemos la suerte de que aquí tenemos Arcelor con no sé cuántos cientos de trabajadores aquí en Asturias. Pero si vamos por abajo, eso ya no existe. No es ese tipo de cuestiones. Se decía, ¿no? En los años 80 y 90 se decía, lo pequeño es bello. Y se defendía esa idea, no vayas a la clase, no hagamos empresas grandes, vayamos a lo pequeño. Y nos están automizando. Y nos están automizando desde el momento en que incluso, y esto hay que decirlo también claramente, pues los sindicatos, los dirigentes sindicales dejan, bueno, pues que haya cosas como empresas auxiliares en la mina, que están trabajando en un sentido muy contrario a lo que lleve el convenio de los trabajadores de la mina. Trabajan con el convenio de la Constitución. Y eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se acaba de exponer con lo de Borja. Creo que eso es una idea que tenemos que tener muy clara, y desde luego que la conciencia de clase no se puede mirar. Con lo que decía Juan, yo cada vez que escucho hablar sobre el tema me convence más, o sea, no me convence lo que dice. O sea, creo que son cuestiones que hay que estudiar, que son muy importantes y que luego, como luego acabaré diciendo, creo que abordan el tema de la unidad popular. Porque sí es verdad que hay gente, incluso bueno, en la izquierda, que piensa que la unidad popular bueno, pues está creada. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos. O sea, la unidad popular está más o menos creada, vamos a luchar porque haya más gente que entienda que la unidad popular está más creada para luego hacer otra serie de cuestiones, ¿no? ¿A nivel de conciencia? En el nivel de conciencia, ¿no? Y entonces esto es un peligro, eso no va a ayudarnos a desarrollar nada ni a hacer nada, ese tipo de cuestiones, ¿no? A ver, respecto, digamos, a las formas de organización, la política de masas, digamos, entendiendo por política de masas que la participación activa de las masas populares en política, empieza con las revoluciones burguesas. También hay otra forma de participación previa, de participación de las masas populares en política, que son las guerras campesinas, pero bueno, entendiendo como participación política, bueno, eso, política, aunque pueda tener formas violentas en determinado momento, empieza, repito, con las revoluciones burguesas. Bien, a lo largo del siglo XIX, por lo menos en Europa, pero bueno, también en el continente americano, las primeras formas organizativas de la izquierda, que podemos llamar el republicanismo democrático,
non se organizan os centros de traballo, organízase lo que será na cidade ou en el barrio. Os campos populares urbanos muévense, digamos, un concepto máis territorial que lo que é a organización a través del centro de traballo. E é cando empiezan esas grandes formaciones industriales a lo largo del siglo XIX, cuando aparecen, y sobre todo a raíz de la teorización que fai Lenin y el Partido Bolchevique, que é a idea de la célula de traballo. Pero las primeras formas de organización de las clases populares, repito, son más territoriales que de centros de traballo. La organización, la célula de traballo, bueno, tenía sentido y sigue teniendo sentido en muchos sitios, pero yo creo que no la podemos elaborar la categoría de lo absoluto y pretender que es la única forma posible de organización, porque si no al final lo que estamos llegándonos de frente contra una pared. Quiero decir, hacer células del partido X en una fábrica de 2.000 obreros, pues tenía sentido cuando había una fábrica de 2.000 obreros, pero cuando esa fábrica de 2.000 obreros, o esa empresa de 2.000 obreros, sigue teniendo 2.000 obreros, pero divididos en 28 fábricas de 57 obreros cada una, pues claro, hacer una célula es un poco ridículo, porque a lo mejor resulta que los que comparten célula contigo están separados geográficamente por 30, 40, 50, 60 kilómetros. Por lo tanto, sería ridículo como planteamiento. Entonces quiere decir que con eso estamos en una situación en la que en el momento en que la política de clase cada vez podemos hacerla menos del centro de trabajo, y repito, hay excepciones, por supuesto, y por hacer política de clase pues ir a Ceralia o los pocos mines que nos queden, por poner un caso, pero claro, los sitios no. Yo siempre digo, yo soy un gremio y en la enseñanza somos 11.000 trabajadores de la Escuela Pública Asturiana y divididos en 400 centros de trabajo, incluyendo algunos que son unipersonales, porque son escuelas de una persona, separadas por kilómetros de distancia. Entonces, y un caso a lo mejor extremo, pero bueno, muchos otros casos y es relativamente parecido. Entonces quiero decir con eso que las formas de organización de la clase trabajadora tienen que ser necesariamente flexibles. En según qué caso seguirá siendo funcional y útil la organización en el centro de trabajo, pero en otros casos no, y entonces lo que vuelve a agarrar protagonismo y el espacio territorial. Y en el caso urbano, pues y el barrio fundamentalmente, o ya la ciudad, depende del tamaño que tenga, y las zonas rurales, pues ya también y el pueblo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, yo creo que, por ejemplo, siempre se decía, o una de las críticas que hacían los partidos comunistas a los partidos socialdemócratas en Europa occidental, en los años, digamos, del reformismo, y era que, claro, como los partidos socialdemócratas eran partidos obreros ya como un poco degenerados, pues que hacían agrupaciones territoriales, mientras que los partidos comunistas, como siguen siendo partidos defensores de la clase obrera, hacen células de empresa. Pero claro, repito, esa división ahora mismo ya no tiene sentido. No tiene sentido porque la realidad realmente es radicalmente distinta. Y sobre todo teniendo en cuenta además que en el momento que cada vez hay más sectores de la población excluidos del mercado laboral, tanto los parados, jubilados, estamos en una sociedad en la que la pirámide demográfica está absolutamente invertida. Claro, para 80 años jubilados había 4. Pero ahora no. Y bueno, y si fuéramos de Asturias ya ni te cuento, porque tenemos una cantidad de pensionistas descomunal, no solo de jubilados, sino de pensionistas. Entonces, si tenemos, en el caso de la sociedad asturiana, si centramos la política de clase en lo que es el centro de trabajo, al final darnos por 4 células y media, y poco más. Porque claro, si dejamos fuera los jubilados, ¿cuál es el centro de trabajo de los jubilados y pensionistas? Dejamos fuera los parados, ¿cuál es el centro de trabajo de los parados? La población dependiente por diversas razones. Entonces, ¿qué nos queda? Y luego, claro, los que trabajan, la mayoría están en centros atomizados, pues acabóse. Y entonces ya podemos utilizar que no existe la clase obrera, porque no somos quien formar una célula de señores de mono azul en un centro de trabajo, porque claro, no, y que la clase obrera y todo ello. La clase obrera son también los jubilados, y la clase obrera son los parados, y la clase obrera son pues esa población dependiente que no está trabajando. Que por cierto creo que se repite muchas veces a lo largo de la historia, por desgracia, el pensar de que como nos definimos como heroica vanguardia ya lo somos. Y entonces la unidad popular, y pues nada, claro, yo soy popular, tú también lo eres, juntámonos, somos populares los dos, la hostia, vamos. Y por encima, como tenemos la glucosa, perdón, la conciencia de clase tan alta, esto ya está fecho. Y claro, los que llevamos a esos arranques de optimismo, como pudimos ver ayer, que no, esto ya está fecho, juntámonos y mañana ya cae el régimen, cae Rajoy, cae todo, cae la troika, cae nada, tanto fecho, siempre es muy imputable. Eso no puede ser, realmente el principio de realidad.
y la realidad es muy reversosa. No, y una cosa, pero es próloga es... Ah, perdona, vale. Los que fuisteis a la reunión de ahí podéis informar. Sí, pero por eso me quiero lograr eso. Vale. Para. Respecto a los chigres y la socialización, que no sé por qué nadie mira por aquí, pero bueno. A ver, llegué en el fondo y una cosa, lo que nos cuentan los datos que tenemos es que los primeros anarquistas, cuando llegaron a Xixón y empezaron a predicar, porque eran casi como apóstoles predicando, faciló por los chigres, porque era el espacio de socialización. Los espacios de socialización de la clase obrera y era el chigre, o para los que ya, como el movimiento obrero organizado, quería sacar a los obreros del chigre, porque ya era el antro de perdición y vicio, o sea, el alcohol, pues era el casino republicano, o la sociedad obrera, o el Ateneo obrero de turno. Entonces, claro, repito, no era el centro de trabajo. Por ejemplo, el caso de Xixón, concretamente, porque precisamente las empresas que existían eran empresas pequeñinas, eran empresas industriales, pero de tamaño pequeño. Por lo tanto, obreros del mismo ramo, lo que facían era socializar, pues eso, o en el chigre o en el Ateneo obrero o casino republicano de turno. El caso de, claro, de esas grandes concentraciones de miles de obreros que en otras partes de Europa dase en mayor medida, pues sí, estamos hablando de zonas de Francia o zonas de Alemania, Gran Bretaña, etcétera, Piamonte también, los obreros de, por ejemplo, de la Fiat y demás, claro, eso en el caso asturiano y era de donde más había de todo el estado, y en todo caso era un microcosmos muy concreto que eran los cuenques mineros y poco más. Pero incluso en los cuenques mineros los chigres también tenían importancia. Hay un factor también que no comenté antes, que precisamente la aparición del movimiento obrero organizado y de la lucha a través de la factoría o del centro de trabajo fai que de repente las mujeres sean más invisibles todavía en la vida política. Porque si atendemos todo lo que todos los motines populares preindustriales, las mujeres ganan un protagonismo tremendo. Cuando ya estamos en plena revolución industrial, pero el centro de lucha y el barrio popular, las mujeres siguen teniendo un papel fundamental. Pero en el momento en que la lucha la llevamos casi fundamentalmente al centro de trabajo, como las mujeres están todavía en casa, haciendo pues eso de ames de casa y paridores de futuros obrerinos, probablemente las mujeres son invisibles. Entonces, esto también con una reflexión como incluso, aunque el trabajo claro todavía mucho más feminizado que va a tiempo, pero también un trabajo de unas características determinadas, como realmente si vemos como el centro de la acción política de clase tiene que desplazarse, en la mayor parte de los casos, no siempre, no ya al centro de trabajo, donde cada vez es más revesoso, sino al centro, digamos, de residencia o al barrio, al espacio urbano, pues realmente ahí también estamos haciendo mucho más posible la participación de sectores sociales tradicionalmente excluidos y entre ellos, claro, fundamentalmente las mujeres.